¿Alguna vez has sentido que tus circunstancias te aprisionan, que estás en un callejón sin salida y que por más esfuerzo que hagas no logras avanzar? ¿Te has encontrado al borde del desaliento, mirando tus sueños rotos y preguntándote si Dios verdaderamente ve tu dolor? Y si te dijera que lo imposible para ti es posible para Él, y que en medio de esa situación que hoy te parece irresoluble, existe un misterio divino esperando revelarse para transformar tu realidad. Imagínate por un instante descubriendo un poder oculto en tu interior, un secreto que pocos conocen, capaz de derribar muros que creías impenetrables y convertir tus lágrimas en canciones de victoria. Hoy quiero invitarte a un viaje en el que explorarás las profundidades del amor de Dios, esa fuerza que no se rige por nuestras limitaciones humanas, sino por su infalible soberanía. Porque aunque tus ojos no lo vean todavía, hay un plan perfecto y una promesa viva dispuesta a manifestarse en tu vida. Detente un segundo y reflexiona. ¿Qué pasaría si te dieras cuenta de que tu Dios no está limitado por tu historia, tus errores o tus temores? ¿Qué cambiaría en tu interior si comprendieras que su voz tiene el poder de abrir caminos donde solo ves muros? Hoy vamos a desentrañar esa verdad, a penetrar en un terreno espiritual donde los imposibles se convierten en testimonios de fe, donde la esperanza no es un simple deseo, sino una certeza forjada por la mano de aquel que da vida a lo que no existe. En los próximos minutos vas a descubrir, primero, cómo el mismo Dios que habló al desierto y le dio flores, puede hablar a tu desierto personal y traer fruto. Segundo, la razón profunda por la cual Él declara que no hay nada imposible para mí, y cómo esa declaración puede arraigar tu confianza. Tercero, el secreto para conectar tu fe con su poder, de modo que cada paso que des se convierta en un testimonio viviente de su gracia. Al final de este mensaje, tendrás en tus manos una llave espiritual para abrir puertas cerradas, recibir fortaleza sobrenatural y caminar en victoria, incluso cuando tu vista natural solo perciba derrota. Quiero que sepas que hay un tesoro espiritual escondido en estas palabras, un poder que pocas personas han llegado a experimentar plenamente. Ese poder es la manifestación tangible de la presencia de Dios en tu circunstancia, ese mover del Espíritu Santo capaz de redefinir tu destino. Y mientras avanzamos, te lanzaré preguntas que sacudirán tu mente y tu corazón, misterios que solo serán aclarados cuando permitas que Dios te hable en lo más profundo del alma. Antes de comenzar, te invito a dejar en los comentarios una sola palabra: imposible posible. Al hacerlo, estarás declarando tu fe y tu compromiso con lo que vas a aprender hoy. Además, si este contenido resuena en tu espíritu, regálame un me gusta. Ese sencillo gesto ayuda a que YouTube comparta este mensaje con otras personas que, como tú, necesitan un encuentro divino. Felicidades por estar aquí y tomar la decisión de sumergirte en esta verdad. Quiero que pienses, muchos de nuestros hermanos y hermanas buscan este canal como un refugio espiritual, especialmente aquellos que no cuentan con una congregación cercana. Por eso, tu participación activa desde el inicio, suscribiéndote, dando me gusta y comentando Paz en Cristo, no es solo un acto de apoyo técnico, sino una ofrenda de fe que prepara el terreno para que Dios obre en más corazones. Cuando pulse ese botón de suscribirse, recuerda que estás abriendo tus puertas para recibir milagros y para ser parte de una comunidad que se sostiene mutuamente en oración y en esperanza. Permíteme darte un adelanto. La penúltima lección de este estudio encierra la clave para desbloquear una bendición que puede cambiar tu perspectiva de vida. No quiero entregarte todo el final antes de tiempo,
pero te aseguro que cuando llegues allí, tu fe dará un salto cualitativo y experimentarás una chispa de revelación que avivará tu espíritu. Solo quienes perseveran hasta casi el desenlace conocerán ese tesoro. Ahora sí, respira hondo y abre tu corazón. Este estudio comienza con una exploración profunda de la omnipotencia divina, pasando por testimonios bíblicos que te inspirarán y terminará en un llamado a la acción firme, aplicar lo aprendido y compartirlo con otros. Así que deja todo, lo demás a un lado durante estos minutos, concéntrate en esta palabra y permite que el Espíritu Santo sea tu guía. El viaje está a punto de iniciar. Que la paz de Cristo inunde tu ser y que cada palabra que escuches resuene como un eco de esperanza en tu vida. Empecemos. Al sumergirnos en la asombrosa pregunta que Dios le hizo a Jeremías en medio del exilio, ¿hay algo imposible para mí? Somos invitados a levantar la mirada más allá de nuestras propias fronteras de duda y miedo, al vasto horizonte de la soberanía divina. Imagina al profeta encadenado en un país al que su pueblo fue arrastrado contra su voluntad, contemplando ruinas y puertas de Jerusalén derribadas, sin ningún indicio de restauración a la vista. Y en ese contexto de carreteras polvorientas y hogares vacíos, escucha la voz del Creador, desafiando toda lógica humana. Esa misma voz te habla hoy a ti. No importa cuánto se hayan cerrado tus puertas, ni cuán infranqueables parezcan tus problemas. En el reino de Dios, lo imposible no es un muro, sino una puerta oculta que Él puede abrir. Al meditar en Jeremías 32:27, podemos sentir el contraste entre la perspectiva terrenal y la celestial. Desde la perspectiva humana, las pérdidas, las deudas emocionales, los diagnósticos médicos desfavorables o las relaciones rotas se convierten en rejas que nos encierran. Pero cuando volvemos nuestra mirada a la omnipotencia de aquel que formó las estrellas y puso límites al mar, nuestras cadenas se desvanecen. No es que Dios ignore tus circunstancias, sino que las trasciende. Él no solo puede restaurar lo que has perdido, sino que puede multiplicar lo que te parece escaso, igual que multiplicó el pan y el pez para una multitud hambrienta. En cada fibra de tu esperanza herida hay un eco de su voz diciendo: confía, porque mi poder no conoce fronteras. Quizá en tu vida has sentido que has agotado cada recurso disponible. Consejeros, medicinas, estrategias. Tal vez has orado, llorado, buscado señales, y aún así tu corazón late con un susurro de desesperanza. Pero Jeremías, prisionero en una tierra extranjera, compró un campo en Anatot bajo mandato divino, sellando un contrato de tierra en medio de la desgracia. Ese acto profético, adquirir algo con valor real cuando todos los bienes parecían perdidos, nos enseña que bajo la sombra de la derrota aparente, Dios está planeando nuestra redención más gloriosa. La compra de esa tierra en un terreno baldío fue una semilla de restauración, y hoy cada paso de fe que des en lo que parece imposible es una semilla plantada con la promesa de una cosecha celestial. Siente en tu alma la misma firmeza con la que Jeremías escribió sus acuerdos legales mientras las murallas de Jerusalén aún yacían devastadas. Cada palabra plasmada en aquel pergamino no fue un error de imprenta, sino una declaración profética de que el Dios que rige los siglos no se rige por el calendario humano. Él establece los tiempos y las estaciones. Así, en tu vida, aunque tu itinerario personal parezca llevarte por caminos de dolor o confusión, Él puede alterar el curso de tu historia en un instante. Imagine un navegante en medio de la tormenta, seguro de que el barco se hundirá, pero de pronto ve que el viento cambia y la marea se alinea con su curso. Así puede obrar Dios en tu circunstancia, un giro repentino que abre rutas que jamás soñaste. Al contemplar tu propia Anatot personal,
aquello que consideras un terreno de derrota, tu matrimonio roto, tus finanzas exhaustas o tu salud desvanecida. Escucha la invitación divina a invertir tu fe donde nadie más lo haría. Como aquella compra de Jeremías, tu ofrenda de confianza en lo invisible actúa como un testimonio ante el mundo y ante el cielo. No se trata de un optimismo superficial, sino de una esperanza convicta. Creer que la palabra de Dios es garantía más firme que cualquier prueba humana. Deja que tu decisión de creer se convierta en un acto tangible. Ora con firmeza, declara la verdad de la Escritura sobre tus circunstancias y da un paso de obediencia que refleje tu confianza en su fidelidad. Mientras reflexionas en esta historia, considera cómo el panorama completo de la Biblia está tejido con hilos de lo aparentemente imposible convertido en posible. Desde la separación del Mar Rojo hasta la liberación de Daniel del foso de los leones, la Escritura nos regala un enorme mural donde Dios pinta sobre los lienzos de imposibilidad. Ni siquiera la muerte pudo retener a Jesús, y su resurrección se alza como el poema más sublime de su poder sobre la última frontera, la tumba. El eco de Jeremías resuena en cada pasaje. Nada escapa al dominio de Dios. Y tú, lector, eres parte de ese tapiz divino. Tu historia, aunque marcada por grietas, puede convertirse en un poema de restauración y victoria. Quizá te debatas entre seguir creyendo o ceder al desaliento. Permíteme recordarte que el poder de Dios no fluctúa. No depende de tu estado de ánimo ni de las circunstancias de tu vida. Descansa en su naturaleza inmutable. Cuando Él pregunta, ¿hay algo imposible para mí?, no está meramente expresando una teoría teológica, sino invitándote a asir su fortaleza con tus propias manos de fe. Esa pregunta es un espejo para tu corazón. ¿Hasta dónde estás dispuesto a confiar? ¿Qué paso estás dispuesto a dar hoy, aun cuando todo a tu alrededor grite que no hay salida? Ahora, te animo a alzar tu voz en oración mental mientras elevas un clamor sincero al cielo. Señor, yo creo que nada es imposible para ti. Abre mis ojos a tu obra en mi vida. Deja que esas palabras broten desde lo más profundo de tu ser. Observa cómo, al pronunciarlas, se enciende una chispa de esperanza que recorre tu espíritu. Esa chispa es la evidencia de que Dios ya comenzó a obrar, aún antes de que veas el primer cambio, porque su tiempo no contempla retrasos, sino momentos perfectos para manifestar su poder. En medio de esta reflexión, contempla tu propia respuesta. ¿Estás dispuesto a invertir tu confianza en aquel que derriba reyes y levanta naciones? ¿Aceptarás que las limitaciones que te paralizan no tienen lugar en su reino? Hoy, mientras meditamos en esa poderosa declaración de Jeremías 32:27, recibe la revelación de que tu Dios es también tu libertador. Cree que donde hay ruinas, Él puede edificar. Donde hay sequía, Él puede derramar lluvia. Y donde hay muerte, Él puede resucitar vida. Siéntete acompañado en este descubrimiento. Permite que cada palabra de esta narración se convierta en un testigo en tu interior, destruyendo cadenas invisibles y despertando la valentía de caminar hacia aquello que antes temías. Deja que tu fe se active al saber que sirves a un Dios que no conoce imposibilidades y cuyos brazos están dispuestos para sostenerte a cada paso. En medio de la quietud de aquella tarde, cuando el sol comenzaba a inclinar su luz sobre las sendas de Mamré, Abraham se hallaba sentado a la entrada de su tienda, cansado por el calor y dedicado a la rutina de la espera. Cada día, su mirada se perdía en el horizonte, buscando señales de la promesa que Dios le había hecho, un hijo que nacería de su propio cuerpo, a pesar de que las arrugas de Sara y la esterilidad aparente de su vientre desafiaban toda lógica humana.
Sin embargo, fue en ese momento de aparente inactividad y desánimo cuando lo extraordinario estalló en su vida con la súbita aparición de 3 viajeros cuyas vestiduras resplandecían con un fulgor distinto al del ocaso. Al verlos aproximarse, Abraham no dudó en levantarse, correr hacia ellos y ofrecerles descanso, agua para lavar pies, reposo bajo la sombra de los árboles, pan, leche y ternera tierna. Su hospitalidad fue inmediata, como si supiera en lo profundo del alma que aquel encuentro traería algo más que simples invitados. Mientras uno de ellos aceptaba la ofrenda, Sara permanecía al otro lado de la tienda, observando con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Sería aquel el instante?, se preguntaba entre susurros. Fue entonces cuando el ángel del Señor, con voz cargada de promesa y solemnidad, declaró: «Dentro de 1 año volveré a ti, y tu esposa Sara habrá de tener un hijo». Al escucharlo, Sara, quien se ocultaba tras la cortina, dejó escapar una risa incrédula, una exhalación que brotó de su pecho como un torrente de asombro mezclado con incredulidad. ¿Cómo podría concebir a los 99 años? Y yo a los 90, pensó, mientras su risa se deslizaba en aquel ambiente divino. Pero aquel no era un simple arrebato de humor. Era la chispa que iluminó el fundamento de la fe y la tensión entre la promesa divina y la razón humana. Su risa, casi contenida en sus labios, se convirtió en el símbolo de nuestra propia incredulidad cuando enfrentamos las promesas de Dios. ¿Cuántas veces has reído tú también, por dentro o en silencio, ante lo que Dios te ha prometido? ¿Cuántas veces has albergado una sonrisa escéptica frente a las palabras de vida que, sin embargo, brotan de la boca del Creador? En esa risa, dolorosa a la vista, quedó expuesta la vulnerabilidad humana, el tiempo que pasa, los cuerpos que envejecen, los diagnósticos médicos que niegan esperanzas. Sara poseía un vientre que parecía sellado definitivamente, como una tierra árida que rechaza la semilla. Y sin embargo, detrás de aquella promesa se ocultaba la dinámica de un Dios que toma lo mencionado por imposible y lo convierte en principio de una historia extraordinaria. Cuando el ángel confrontó su sonrisa, preguntó con ternura: ¿por qué se rió Sara diciendo, «de verdad daré a luz, siendo yo ya vieja»? A esto, la promesa se engrandeció, porque no solo se reafirmó el anuncio, sino que se añadió un matiz de incredulidad humana. ¿Hay algo difícil para el Señor? Esta segunda pregunta, dirigida a Abraham, resonó como un eco divino que hoy retumba en tu propio corazón. Lo que para ti es irrealizable, para Él es terreno, fértil donde plantar milagros. Reflexiona un momento. Quizás tus proyectos más anhelados se han enfrentado a la barrera de la razón. Tal vez has querido ver restaurada una relación rota. Quisiste ver sanidad donde el médico dictaminó lo contrario. Deseaste alcanzar un sueño que el mercado descartó como inviable. En cada uno de esos escenarios, tu risa interna respondió al desafío de Dios, asomando un «¿de verdad?». Pero, así como Sara dio a luz a Isaac y aquel vientre que reía se llenó de vida, tu situación también está destinada a florecer si te sumerges en la lógica de su poder. A medida que Sara trazaba en su mente los contornos de su vejez y de la esterilidad concluyente, el Señor ya estaba trazando en los cielos los contornos de la historia de Isaac, heredero de la promesa. No era una promesa cualquiera, era el eje sobre el cual se edificaría una nación. Lo que comenzó como una invitación a la incredulidad, pronto se convirtió en el pilar de la fe del patriarca, quien aprendió que la verdadera prueba no radica en lo que vemos, sino en lo que creemos. Imagina hoy tu propia tensión de Abraham y Sara, esa lucha interior entre la garantía divina y la evidencia terrenal.
¿En qué aspecto de tu vida sientes que la promesa choca con la realidad? Identifica ese punto de disonancia y déjalo ante el Señor. No te apresures a cerrar con un imposible antes de ver la mano de Dios manifestarse. Permite que tu incredulidad se transforme en un punto de partida para la fe activa, esa fe que Sara profesó cuando dio a luz y que nos enseña a no retractarnos de lo que hemos prometido creer, aun cuando el cuerpo susurre lo contrario. A lo largo de los capítulos posteriores de Génesis, veremos el crecimiento de Isaac, sus pasos inseguros y sus propias confrontaciones con lo inesperado. Pero hoy, enfócate en Sara, esa mujer que alzó sus ojos desde la duda hasta la obediencia, que recibió en su vientre aquello que la mente humana calificaba de absurdo. En esa transformación yace la clave para ti, el momento en que tu risa de incredulidad sea sustituida por la alabanza de confianza, cuando declares con tu voz y con tus actos que, aunque no entiendas el cómo, crees en el quién que ha prometido cumplirse. Quizá todavía llevas dentro un remanente de aquella risa incrédula. Yo te invito hoy a cambiarla por un acto de obediencia. Ora con convicción, proclamando tu promesa personal con la misma firmeza con que Sara se sometió al tiempo de Dios. Declara: Señor, yo me afianzo en tu palabra. Aunque mi carne dude y mi mente tropiece, confío en tu poder para hacer posible lo imposible. En tu propio camino de fe, ve a los lugares que la promesa te indica, aunque parezcan extraños. Tal vez solo sepan de tu anhelo tus cuadernos de oración, o tal vez tu obediencia será dar un paso concreto en dirección a un proyecto largamente postergado. Sea lo que sea, hazlo confiando que, como aquel hijo milagroso, tu promesa germinará en su momento perfecto. Y al hacerlo, serás parte de esa gran narrativa que atraviesa toda la Escritura. Dios convierte risas de incredulidad en cantos de victoria. Transforma vientres cerrados en criaderos de historia y convierte lo que la humanidad desechó como imposible en el fundamento de un legado eterno. Así como Isaac llegó a ser padre de Jacob y Jacob padre de las 12 tribus, tu pequeño acto de fe puede desencadenar un linaje de bendición que impacte a generaciones. Ahora, cierra los ojos un instante. Siente el pulso de tu fe renovándose. Deja que la promesa de Génesis 18 se incruste en tus fibras más profundas. Reconoce que, donde hubo escepticismo, puede nacer esperanza. Donde hubo dudas, florecerá convicción. Y mientras avanzas en esta jornada, recuerda que cada palabra de Dios, aunque parezca chocar con tus circunstancias, tiene el poder de generar vida. Al seguir el camino de fe que inició Jeremías al comprar un campo en medio de la devastación, y después de haber contemplado la risa de incredulidad de Sara, que se convirtió en promesa viva, ahora nos encontramos frente a otro cuadro asombroso de la Escritura, la escena en que el Mar Rojo se abre ante los pies de un pueblo acorralado. Imagínate a miles de israelitas, exhaustos por años de esclavitud en Egipto, liberados por mano de Dios, pero perseguidos por carros y caballos del ejército de Faraón, sintiendo el latido del temor en cada pulso. Sus espaldas estaban contra el agua, sus ojos clavados en un horizonte que parecía no ofrecer salida. Y justo en ese momento de crisis suprema, Moisés, obedeciendo el mandato divino, extendió su vara sobre las aguas, y aquello que era un muro de muerte se convirtió en un pasaje de vida. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de estar atrapado entre dos fuerzas irresistibles? Tal vez te encuentras hoy con la sensación de que tus deudas te persiguen, que tus relaciones rotas te acechan, que tu salud flaquea o que una montaña de proyectos sin terminar te bloquea el paso. En ese momento, cuando ya no hay espacio para retroceder y tampoco parece haber forma de avanzar, Dios puede intervenir con un milagro que desdibuja las fronteras de la lógica humana.
Sobre el lecho de aquella agua salada, el pueblo de Israel descubrió que el poder sobrenatural de Dios puede convertir cualquier obstáculo en un sendero de liberación. Antes de que las aguas se dividieran, hubo una llamada a la obediencia. Moisés, bajo la instrucción del Señor, levantó la vara y dirigió al pueblo hacia un terreno entre muros de agua. No era un terreno firme, era arena y lodo, el lecho del mar. Pero en ese acto de fe, cada paso fue un testimonio viviente de que Dios no solo crea caminos donde no los hay, sino que sostiene tus pies para que camines sobre lo aparentemente imposible. ¿Estarías dispuesto hoy a dar ese paso, aunque el panorama no muestre ni una mota de tierra firme? Podemos recrear ese momento en nuestra imaginación. El crujido del barro bajo las sandalias, el reflejo anaranjado del sol poniente sobre las paredes líquidas, el murmullo de asombro y temor reverente entre el pueblo. Cada israelita tuvo que recorrer varios metros bajo la mirada asombrada de Faraón, mientras la columna de nubes y fuego se mantenía a su lado, asegurando su paso. Ese acompañamiento celestial nos recuerda que, aunque nuestro desafío nos rodee, no caminamos solos. El mismo Espíritu que abrió esos muros de agua camina con nosotros, protegiendo nuestros flancos y alumbrando nuestro sendero en la penumbra de la incertidumbre. Quizás sientas hoy que la tormenta de tu vida te ahoga, que un diagnóstico adverso invade tu hogar, que un proyecto empresarial en el que invertiste tus ahorros se estanca, o que una relación esencial parece condenada a hundirse. En cada uno de esos escenarios, la invitación de Dios es la misma. Avanza, aunque no veas la salida, yo abriré el camino bajo tus pies. Pero ese avance requiere un paso de fe. Requiere escuchar la voz que te dice, deja tu lugar de esclavitud. Aunque la orilla opuesta aún no sea visible, es significativo que el pasaje subraye que los israelitas avanzaron en seco por en medio del mar. La idea de caminar en seco en medio de agua es tan paradójica como la creencia de que un padre amoroso puede multiplicar lo que parece escaso o restaurar lo que está roto. Por más que nuestros sentidos nos indiquen lo contrario, por más que la razón nos advierta de los peligros, la fe nos llama a confiar en la promesa divina, incluso cuando nos conduce a terreno inesperado. Tú, lector, estás llamado a esa misma audacia. Camina hacia tu liberación, aun cuando todo en tu interior te advierta que te detengas. Detente un momento en esa palabra, libertad. No se trata solo de escapar de la esclavitud egipcia, sino de acceder a un modo de vida donde las cadenas de la mente y el espíritu se quiebran para siempre. Cuando salimos de las aguas del mar, Dios usó esa experiencia como rito de paso. Lo que antes nos definía como prisioneros se transformó en testimonio de su gracia. Cada acto que realiza el Señor tiene un doble propósito: liberar y formar. Liberar al cautivo y formar en fe al que camina consigo. Así, la próxima vez que enfrentes un obstáculo insuperable, tu corazón recordará la sensación de pisar suelo firme en medio del mar y sabrá que nada es imposible para Dios. Reflexiona en tu propia orilla roja, ese punto límite donde no tienes más opciones. Allí donde los colchones de tu vida quedaron empapados de lágrimas, donde tu negocio pareció naufragar sin remedio, donde la incomprensión de otros te dejó sin aliados. ¿Qué sucede si tomas el ejemplo de los israelitas y obedeces la instrucción divina de avanzar, alzar tu mirada al cielo y decir, Señor, aquí estoy? ¿Qué transformación podrías experimentar si, en lugar de retroceder o permanecer paralizado por el miedo, decides poner un pie tras otro, confiando en el sostén invisible de su presencia? El relato prosigue con la memoria del Señor, que empuja las aguas contra el ejército de Faraón. No solo abrió un camino para su pueblo, sino que cerró la brecha tras ellos, asegurando que la amenaza
no regresara. Esta doble intervención, abrir puertas y cerrar traspiés, es una metáfora poderosa de la providencia divina. Cuando Dios libera, también protege. Él no te expone a los peligros de lo que te oprimía. Al contrario, sella esa etapa para que no vuelva a alcanzarte. Hoy, podrías proclamar con audacia la misma declaración: Señor, no permitas que aquello que me perseguía encuentre de nuevo mi vida. Cierra las puertas del pasado y guarda mi camino hacia el futuro. Quizá pienses que estas historias pertenecen a un tiempo remoto, irrelevante para nuestra realidad moderna. Pero la Escritura no es un museo de anécdotas antiguas, sino un pergamino vivo donde Dios escribe tu testimonio. Tal como Moisés alzó la vara, así puedes alzar tu oración y tu expectativa de fe, anunciando tu confianza en el que abre pasos en el caos. La vara en tu mano hoy puede ser tu palabra de fe, tu declaración de confianza, tu acción concreta de obediencia. Considera ahora tu vida laboral, espiritual o familiar. Esos ámbitos donde el mar parece insalvable. Podrías estar frente a una quiebra, un divorcio inminente, un diagnóstico que altera tu mundo, una oportunidad que parecía perdida. Si clamamos con fe, Señor, divide las aguas de mi imposibilidad, veremos su poder obrar en formas que nos dejarán sin aliento. No es un asistencialismo mecánico, sino una intervención personal de aquel que ungió a Moisés y que ahora unge tu vida con su espíritu. Mientras caminas a través de tus muros de agua, mantener la mirada fija en la columna de nube y fuego, la presencia de Dios, es esencial. Esa columna simboliza la guía continua que te acompaña, aun cuando el peligro ruge a tu izquierda y a tu derecha. En tu propia travesía, esa guía puede manifestarse como una palabra oportuna, un consuelo interior, un encuentro providencial con alguien que te impulsa a seguir. Toda experiencia de fe auténtica implica reconocer esas señales y no perder de vista la fuente de tu fortaleza. Al cerrar este bloque, te invito a orar. Señor, hoy me encuentro ante mi mar rojo. Mis recursos me han fallado, mis caminos se han agotado. Pero confío en que, como al pueblo de Israel, tú me abrirás una senda en medio del caos. Guíame con tu espíritu, fortalece mi fe y rompe las barreras que me impiden avanzar. Deja que esa oración se convierta en la primera pisada de un ejército de liberación en tu vida. En la siguiente lección, exploraremos el valor de enfrentar a nuestros gigantes, tal como David hizo con Goliat, para descubrir cómo la fe activa puede derribar colosos personales. Pero antes, asimila el eco de las aguas divididas resonando en tu interior. Donde haya imposibilidad, Él hace camino. Donde haya esclavitud, Él otorga libertad. Donde haya muerte, Él trae vida. Imagina ahora a un joven pastor, apenas un muchacho de rostro limpio y manos ágiles para el cuidado de ovejas, recorriendo los senderos rocosos del valle de Elá. Su nombre es David, y mientras los cuernos de guerra resonaban más allá, llamando a los hombres de Israel a la batalla, él se encontraba atendiendo su rebaño, ajeno a la gloria y al clamor de las armas. Sin embargo, en el horizonte se alzaba un gigante llamado Goliat, un guerrero de filisteos de más de 2 metros de altura, cubierto con una coraza pesada que bramaba desafío. Día tras día, ese coloso salió al centro del campamento israelita y lanzó su reto al ejército de Dios. Escoge un hombre y pelea contra mí. Si me vence, nosotros seremos tus siervos. Si yo venzo, os hincaréis ante nosotros. 1 Samuel 17. Frente a esa amenaza imponente, los hombres temblaban. Los hebreos, curtidos en la dura labor de la tierra y la guerra, retrocedían ante la sombra amenazadora que proyectaba la figura de Goliat. Cada intento de enfrentarlo terminaba en desaliento y rendición.
Pero David, mandado por su padre para llevar provisiones a sus hermanos mayores y asegurar que todo marchara bien, escuchó el cacareo de la cobardía del ejército y sintió cómo su corazón se inflamaba de indignación. «¿Qué haré yo ahora?», se preguntó. «¿Para qué están estos hombres? ¿No defenderán el honor de su Dios?». Aunque sus hermanos se burlaron de él y los soldados mayores despreciaron sus palabras, David sintió una voz interior que lo impulsaba a responder al desafío. En lugar de tomar la pesada armadura de Saúl, que le quedaba como a un niño un manto de rey, decidió revestirse únicamente de fe y de su feudo pastoril, 5 piedras lisas recogidas del arroyo y su sencilla honda. Ese arma humilde, una cuerda y una bolsa diminuta, se convirtió en su estandarte de confianza. Cuando David se plantó ante Goliat, el gigante soltó una carcajada de desprecio. «¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?», bramó con arrogancia. Pero el joven pastor no retrocedió. Alzó su voz centrada en la verdad de Dios. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». 1 Samuel 17:45. Con esa declaración, el campo de batalla se transformó. No era un enfrentamiento entre fuerza y destreza, sino entre la fe viva de un muchacho y el orgullo de un coloso. Al colocar la piedra en su honda y hacerla girar con precisión, David simbolizó la fe activa. Gira tu esperanza una y otra vez en tu corazón hasta adquirir la fuerza necesaria para lanzar tu confianza sobre la imposibilidad. Cuando soltó el proyectil, la piedra surcó el aire con un silbido determinado y se hundió en la frente de Goliat, clavándolo al suelo como un leño. En un instante, el gigante que parecía invencible cayó ante el poder de la fe humilde, y la victoria resonó como un eco en aquel valle. Este relato nos enseña varias verdades profundas. Primero, que los gigantes de nuestra vida, sea una adicción, un trauma, un proyecto que nunca levanta vuelo o un diagnóstico adverso, pueden parecer imbatibles, pero no lo son ante el respaldo de un Dios que pelea nuestras batallas. Segundo, que el equipamiento más poderoso no siempre es lo más aparatoso, sino aquello que tú manejas con confianza, tu palabra de fe, tu declaración de la Escritura sobre tus circunstancias. Tercero, que la valentía nace de reconocer que no vivimos para nuestro propio orgullo, sino para manifestar la gloria del Señor. Quizá hoy te sientes pequeño frente al gigante de la inestabilidad económica o frente a un corazón herido por traiciones. Tal vez tu vida profesional se tambalea frente a la competencia feroz o tu familia atraviesa una crisis que parece insalvable. ¿Cuál es tu honda y tus piedras? ¿Qué herramienta sencilla, basada en tu experiencia de fe? Una oración ferviente, un acto de obediencia, una promesa bíblica tienes al alcance y no has usado por temor. David nos muestra que el primer paso es plantarse en el nombre de Jehová, afirmar que Él pelea tus batallas y con esa certeza lanzar lo que tienes al gigante. Además, el despojo de la armadura de Saúl en favor de la simple honda subraya que no conviene revestirse de recursos ajenos o de estrategias humanas cuando nuestra invitación es a confiar en el poder sobrenatural. Cada creyente está llamado a utilizar los dones y experiencias que Dios le ha dado. Tus oraciones en la madrugada, tu hábito de alabar en medio de la prueba, ese versículo que has meditado una y otra vez. Eso basta cuando la fe empuja la voz y la acción. Reflexiona. Si David, un pastorcillo, pudo derribar a un guerrero entrenado y armado desde su propia debilidad, ¿qué podrá hacer Dios contigo y con tus circunstancias cuando te animas a enfrentarlas? Con la espada de su palabra y con la honda de tu confianza. No subestimes el arma que tienes en tu mano, tu testimonio, tu palabra de fe y tu sencillez de corazón.
Hoy, cuando te enfrentes al Goliat que merodea tu vida, alza tu mirada y proclama: en el nombre de Jesús, yo derribo esa imposibilidad. Al pronunciarlo, sentirás cómo la estrategia divina se despliega en tu favor. No es un acto de bravuconería, sino un movimiento de fe auténtica que confía en un Dios que, tal como lo prometió, no dejará que su santo sea avergonzado. Salmo 25:3. Y al derribar tu gigante, recuerda agradecer con voz y corazón, no solo porque la victoria es tuya, sino porque Dios se ha glorificado en tu batalla. Tu historia se suma al gran tapiz bíblico donde lo pequeño prevalece sobre lo grande y lo débil sobre lo fuerte, para que nadie dependa de su propia fuerza, sino de la potencia de Dios. Junto al clamor de victoria al derribar gigantes, surge, en el Evangelio de Juan, un relato que redefine la frontera última de lo imposible: la resurrección de Lázaro. Imagina la escena. Marta y María, agitadas por la enfermedad de su hermano, envían mensajeros a Jesús con un mensaje lleno de urgencia y esperanza. Señor, el que amas está enfermo. Sin embargo, Jesús permanece 2 días más en el lugar donde se encontraba, desafiando tanto el calendario humano como la lógica de quienes aguardaban socorro inmediato. Esa demora aparente es el preludio de un milagro que removerá la piedra de la tumba y de nuestras certezas mortales. Cuando finalmente llega al pueblo de Betania, Jesús se encuentra con lamentos y llantos. Hermanos y vecinos, llenos de dolor, rodean el sepulcro de piedra. Al ver el pesar de María y Marta, su corazón se conmueve profundamente y llora también, revelando la hondura de su compasión divina. No obstante, detrás de ese llanto hay una decisión firme: convertir la agonía de la muerte en el himno de una nueva vida. Porque el Hijo de Dios, aunque humano en su sentir, porta en su ser el poder que trasciende la tumba. En su encuentro con Marta, Jesús pronuncia una de las declaraciones más audaces de las Escrituras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es como si invitase a Marta y a cada uno de nosotros a transponer la lógica del polvo y el aliento y asirse a una realidad donde la muerte no tiene la última palabra. Esa afirmación no se trata de un consuelo para el duelo, sino de una proclamación de autoridad sobre la sepultura misma. Cristo no solo promete vida futura, sino que ofrece vida aquí y ahora, rompiendo el cerco de lo irreversible. A continuación, Jesús ordena que despejen la entrada del sepulcro, a pesar de que el olor de la putrefacción ya anunciaba días de descomposición. «Quitad la piedra», dice con voz que retumba en el eco del valle. Marta, con mezcla de fe y temblor, recuerda que 4 días han pasado, tiempo suficiente para que todo indicara la imposibilidad de un regreso a la vida. Y sin embargo, su obediencia, vaciar el umbral de la muerte, se convierte en acto de confianza. Porque en la medida en que alejamos la piedra, abrimos espacio para que el poder divino circule sin obstáculos. Jesús alza la mirada al cielo, ora al Padre y luego clama con voz potente: «Lázaro, ven fuera». En ese instante, una transformación inaudita acontece. Quien llevaba 4 días en la oscuridad emerge con vendas que aprisionaban su carne, como un testimonio de que la muerte solo retiene mientras creemos en su fuerza. La voz de Jesús, llena de autoridad, arrastra a Lázaro fuera de la tumba, y la piedra de la incertidumbre se desvanece. Los ajustes de la razón se rompen frente al poder de la palabra divina. Al contemplar a Lázaro vivo, portando aún las vendas del ayuno y la sepultura, la multitud estalla en asombro y fe. Algunos creen, otros se encogen de hombros.
Algunos corren a contar a Jerusalén, donde las autoridades religiosas, temerosas de la popularidad de Jesús, ya trazaban planes para impedir que aquel acto redentor sacudiera los cimientos del poder establecido. Pero más allá de conspiraciones humanas y disputas teológicas, el corazón de la historia late en cada alma que se atreve a salir de su tumba personal. Piensa en tu propia sepultura, esa circunstancia que sella tus esperanzas bajo piedras de fracaso, enfermedad o ausencia de oportunidades. Quizá llevas tiempo aferrado a un proyecto que creías sepultado o vives un duelo emocional tan profundo que tu aliento parece atrapado en vendas de lamento. Jesús te llama desde la tumba de tu desánimo. Ven fuera. No te pide que hagas de cuenta que todo está bien, sino que confíes en la potencia de su palabra. Porque aun cuando el mundo te considere irrecuperable, Él te ofrece salir sin importar el grado de deterioro. La escena de Betania también nos enseña la relación íntima entre compasión y poder. Jesús no actúa desde la frialdad del distancia divina, sino desde el llanto compartido, desde la empatía que conoce nuestro dolor. Esa combinación, lágrimas que ablandan la carne y palabras que reaniman el hueso seco, es el sello del Evangelio. Dios no se limita a entender tu sufrimiento, lo habita, lo toma sobre sí y lo transforma en vehículo de revelación. Por eso, cuando te acerques a Él con tus llagas, no hallarás indiferencia, sino ternura que conduce al milagro. Por otro lado, la petición de retirar la piedra implica un riesgo de fe, enfrentarse al olor desagradable de lo que creíamos superado. Retirar la piedra es exponerse a la crudeza de la herida, al reto de reconocer lo sepultado sin maquillajes. Pero solo así podemos experimentar la plenitud del milagro. No hay vida nueva si antes no reconocemos la crudeza de la muerte pasada. Tal como Marta y María tuvieron que mirar de frente la tumba, tú estás llamado a examinar tu quebranto para, bajo la luz de Cristo, liberar aquello que te ata. Al meditar en este relato, considera también la dimensión comunitaria. Jesús no resucita a Lázaro en solitario, sino rodeado de testigos que serán portavoces del poder de Dios. Tu liberación no es solo para tu beneficio, es para que otros, al contemplar tu milagro, crean también. Cada vez que alguien declara, antes estaba muerto en mis sueños, pero ahora camino libre, se convierte en anuncio de esperanza para los que yacen en sepulturas de desesperanza. Dios, al reanimar tu vida, amplía su testimonio en el mundo. Finalmente, ten presente que la resurrección de Lázaro apunta hacia el evento más trascendental, la propia victoria de Cristo sobre la muerte en la cruz y su posterior resurrección. Lázaro es un anticipo de aquella mañana gloriosa en la que la piedra del sepulcro fue removida definitivamente y la vida triunfó sin retorno. Cuando crees en Jesús resucitado, tú también haces de tu vida un signo del triunfo supremo, viviendo como prueba de que la muerte fue devorada por la victoria. 1 Corintios 15:54. Hoy, mientras contemplas la tumba vacía de tu obstáculo, responde con obediencia a la voz que te llama. Ven fuera. Deja atrás las vendas del temor. Aparta la piedra del recuerdo doloroso y camina hacia la plaza de tu testimonio. Reconoce que la misma potencia que levantó a Lázaro corre por tus venas en el Espíritu Santo. Y cuando sientas el olor de la derrota, no te desanimes. Permite que tu llanto se transforme en aviso de vida emergente.